Buenos días, un saludo muy cordial y agradecimiento a la diputada Fernanda Vallejos, a Guillermo, a Lee, a todas las personas que han hecho posible que estemos en este día aquí comentando un poco la experiencia boliviana. Voy a entrar de lleno a la presentación. Es una presentación un tanto extensa que la voy a ir ajustando al tiempo que hemos acordado, ¿no? El propósito es hablar sobre Bolivia, el desempeño que hemos tenido con medidas particulares que las denominamos heterodoxas y básicamente esa es la misión que se me ha dado para esta presentación. Y aquí hago una reflexión en cuanto a qué es lo que nos ha dejado las políticas aplicadas en base al consenso de Washington, ¿no? Bajo crecimiento, pobreza recalcitrante, elevada desigualdad, tensiones financieras, cambiarias, de deuda, la crisis financiera, crisis de la liberalización y globalización. Y hay una visión de unos y de otros, ¿no? Por una parte están quienes dicen que las recetas no se implementaron bien y que tenemos que tener paciencia y perseverancia y en algún momento van a funcionar, ¿no? Y del otro lado, los que creemos que esas recetas estaban equivocadas. No se había tomado en cuenta el problema de la equidad social, no se había tomado en cuenta que puede haber un círculo virtuoso en reducir la pobreza y la desigualdad. En esta línea, solamente desde el ámbito del Banco Central, aquí podría ser una lista mucho más larga, hacemos un contraste entre lo que nos dicen los paradigmas convencionales y los nuevos paradigmas implementados en Bolivia. Del lado izquierdo, que el Estado no debe intervenir en la economía, simplemente debe ser un regulador, y para nosotros el Estado juega un rol preponderante como productor y redistribuidor. Por otra parte, que la política monetaria debe tener un solo objetivo, la estabilidad de precios, en tanto que para nosotros, y ya más recientemente en rango constitucional, no solo se preocupa por la estabilidad de precios, sino por el desarrollo económico y social. Del otro lado, los bancos centrales deben ser independientes, que viene de una larga historia de inflaciones en el continente, mientras que para nosotros el paradigma es la coordinación. Hacemos mucha coordinación entre el Ejecutivo y el Banco Central y eso ha dado buenos resultados. De la otra parte, la ortodoxia nos dice flexibilidad cambiaria, ¿no? Nosotros creemos que la estabilidad del tipo de cambio permite mitigar choques externos y profundizar la desdolarización. Es decir, frente a la flexibilidad, nosotros respondemos con estabilidad del tipo de cambio. Por otra parte, y esto revisando sobre todo los programas económicos que Bolivia ha firmado con el Fondo Monetario, no había un compromiso por desdolarizar a la economía. Para nosotros la desdolarización fue una precondición necesaria para tener un sistema financiero estable y una macroeconomía saludable. Y algo que todos conocemos, ¿no? El enfoque del goteo, el trickling down, donde dice, preocúpense solamente del crecimiento, el bienestar va a gotear, ¿no? Mientras que nosotros creemos que las políticas sociales permiten reducir la desigualdad y la pobreza y a la vez apuntalan el crecimiento. Y finalmente, un mecanismo muy empleado en los países, el hermetismo, comunicación selectiva, y de nuestro lado una comunicación amplia que genera credibilidad y transparencia. Entonces, en esa línea voy a ir concentrándome solo en algunos puntos para que el tiempo nos alcance, discutiendo estas relaciones, ¿no? La parte de Estado gendarme o Estado productor y distribuidor viene ya de lejos, donde el dejar hacer, dejar pasar, liberalizar toda la economía, privatizar todo lo que se pueda, dejarle solo al Estado un rol mínimo y de regulador, ha sido contrastado con la recuperación de la soberanía económica en Bolivia. La nacionalización de las empresas estratégicas y otras medidas que han ido a fortalecer el control del Estado en los recursos naturales ha sido fundamental para el modelo económico que ha introducido Marcelo, ¿no? Entonces, el Estado tiene una participación muy activa, tanto como productor, distribuidor y como un agente que se preocupa permanentemente por la inclusión social.
sobre un solo objetivo y que para nosotros lleva a prociclicidad, es decir, a ahondar los efectos adversos de los ciclos económicos versus los múltiples objetivos. Recordemos que, de acuerdo a la visión ortodoxa, y eso lo vamos a asimilar al enfoque de metas de inflación, que es un enfoque que los países en la región lo adoptan hasta en un sentido como una moda, porque todos pasan a tener este esquema de instrumentación de la política monetaria, señala que el Banco Central debe tener un solo objetivo: control de la inflación, ¿no? Y eso responde a una época que vivió el continente, vieron varios países donde elevadas tasas de inflación representaban tasas de crecimiento negativas o bajas tasas de crecimiento, ¿no? Pero también muchos estudios muestran que con niveles bajos de la inflación, esa relación en el gráfico de la izquierda se ha invertido, que con un cierto nivel de inflación podemos encontrar una relación positiva con el crecimiento, de manera que ese énfasis excesivo en la estabilidad de precios hay que tener precaución, ¿no? Hay que mantener la estabilidad de precios, pero sin que ello se convierta como un objetivo único de la macroeconomía o un objetivo único de los bancos centrales. De este modo, esta tarea ya en el año 2006, que dicho sea de paso es desde cuando estoy ocupando el cargo en el que me encuentro actualmente, y justamente con el gobierno del presidente Evo Morales, ya como Banco Central habíamos cambiado nuestro objetivo en nuestro plan estratégico para mantener la estabilidad del poder adquisitivo, pero como un medio, no como un fin, como medio para contribuir al desarrollo económico y social. Eso posteriormente se traduce en el texto que tengo en la pantalla, en la Constitución Política del Estado. El Banco Central en sus tareas se preocupa por la estabilidad de precios para contribuir al desarrollo económico y social. Y de ahí viene una instrumentación que es muy particular en cuanto a política monetaria en el caso de Bolivia. Para graficar esto, todos los países con metas de inflación fijan la tasa de interés, ¿no? Ustedes saben, se reúne el Banco Central de Brasil, de Chile, y luego anuncian la tasa de interés, se ha subido, ha bajado, se ha mantenido, ¿no? Para nosotros ese no es el mecanismo, porque creemos que este es un mercado mucho más reducido, más homogéneo, sin asimetrías, y esto quiere decir que podemos dejar que ese mercado más pequeño fije la tasa de interés. De manera que el Banco Central se reúne y dice: voy a colocar tal cantidad de papeles o voy a retirar tal cantidad de papeles, y es ese mercado que determina la tasa de interés. Esto tiene ventajas muy importantes porque alejamos del mercado aquello que es más posible de que esté dañado por las asimetrías de información, como es el tipo de cambio. O sea, no podemos fijar tasa y tipo de cambio a la vez, ¿no? Pero si le dejo al mercado que fije el tipo de cambio, el mercado está conformado por la ama de casa, los artesanos, los empresarios, los exportadores. Es un mercado muy grande que suele sobrereaccionar, no es perfecto. El mercado cambiario es un mercado muy volátil y con sobrereacciones muy fuertes, ¿no? Por eso es que preferimos que sea el mercado el que fije la tasa y no el tipo de cambio, en tanto que el Banco Central fija el tipo de cambio y fija solamente cantidades en política monetaria. Esto ha llevado a una orientación contracíclica que ha venido atenuando diversos ciclos económicos que hemos tenido. Varios instrumentos que empleamos, algunos de ellos novedosos en términos de instrumentación de política monetaria. Por ejemplo, trabajamos directamente con el público, no solo damos títulos a los bancos, sino también a las familias. Esto viene de la época de alta inflación en Bolivia, el 2006, 2007, los primeros años de gobierno, cuando la inflación estaba subiendo mucho y terminábamos subiendo la tasa de interés muy alta. Esa tasa de interés estaba yendo a beneficiar a los bancos. De manera que decidimos que esa tasa de interés beneficie antes a las familias. De manera que la instrumentación de la política monetaria se hizo a más baja escala, pero con
la posibilidad de que cada persona pueda ir a adquirir un título del Banco Central, ¿no? El mecanismo inverso de darle al banco significa que el banco recibe una tasa de X%, 70 por ejemplo en el Banco Central, y al público le paga una tasa más baja del 50, hace una ganancia muy rápida. En este otro caso es el público el que puede ir al Banco Central, ¿no? Muchos otros instrumentos, creo que tenemos, por ejemplo, los títulos descartables, que los podemos hacer vencer en cualquier momento, es decir, si el título es por 2 años, lo puedo hacer vencer a los 30 días cuando necesito inyectar liquidez, de manera que eso le da mucha flexibilidad al Banco Central. Un encaje legal diferenciado, llegamos hasta el 66,5% de encaje a moneda extranjera. Eso significa que penalizamos en algún sentido el uso de la moneda extranjera, y varios otros instrumentos que es bastante más complejo de explicar. Pero esta gráfica lo que hace es mostrar, bueno, entonces esa área azul muestra cómo las operaciones de mercado abierto llegaron a la magnitud que nunca habían tenido en Bolivia, ¿no? Mientras antes el Banco Central hacía operaciones monetarias en dólares, algo que sorprendía al mundo, porque el Banco Central salía a regular la liquidez recuperando dólares, ¿no? Que parece extraño para una economía cuya moneda oficial no es el dólar. Además, en esos momentos Bolivia tenía un programa con el Fondo Monetario donde tenía que ganar un nivel de reservas internacionales. Entonces este Banco Central, con esa área roja que había recuperado unos cuantos dólares emitiendo papeles al mercado, nunca devolvía esos dólares al mercado, porque iba a perder reservas internacionales. Se había perdido totalmente el rol de la política monetaria en el Banco Central. Después esto se transforma en fuertes operaciones área azul en moneda nacional. Y en el año 2008, cuando viene la crisis financiera internacional, el Banco Central suelta liquidez, eso muestra la gráfica en descenso, como nunca lo había hecho en su historia, ¿no? Es el primer año que Bolivia registra el crecimiento más alto del continente. Bajamos las tasas de interés, la liquidez abundaba en un momento en que toda la región estaba sufriendo crisis económica y con tasas negativas. Bueno, el color es la misma gráfica anterior, pero muestra la cantidad de instrumentos que utilizamos para hacer este tipo de operaciones. Y en ese momento, cuando las tasas de interés estaban subiendo, aquí la gráfica solo muestra desde el año 2015, las devaluaciones llevaron a muchos países a inflación, y la inflación llevó a muchos países a que sus bancos centrales suban la tasa de interés. Y cuando las tasas de interés, en ese momento en Brasil 18%, Chile 7%, Colombia cerca del 8%, en Bolivia estaba en 0% la tasa. ¿Qué les decíamos a los bancos? No quiero su dinero, ese dinero métanlo a la economía, dinamicen el crecimiento. Y desde entonces mantenemos una tasa del 0,60 más o menos, o sea, más de 100 veces más baja que, por ejemplo, la tasa del Banco Central acá, ¿no? Y este gráfico nos muestra la contraciclicidad con respecto a la inflación, ¿no? El índice de condiciones monetarias mide cómo reacciona el Banco Central en Bolivia frente a alzas de la inflación. Entonces, tiene que ir en el sentido contrario. Cuando la inflación está subiendo en la línea azul, apretamos la política de manera que la bajamos la inflación. Recuperamos mucho espacio para hacer políticas con la desdolarización de la economía. Y algo que quería destacar, y lo estuve conversando hace un momento justamente con la diputada Vallejo, es que cómo el Fondo Monetario ha ido impulsando esta política y después les dijo que lo han hecho mal, ¿no? En abril del 2015, estos son textos que tomo de la publicación del informe regional del Fondo Monetario, les dice que es apropiada la decisión de política restrictiva que estaban haciendo los países, abril del 2015. En abril del 2016 les sigue diciendo que está bien lo que están haciendo. Y eso les dice hasta abril del 2017. Cada abril sacan una publicación el Fondo Monetario. Y en abril del 2018 les dice, los episodios de fuertes depreciaciones han conducido a posturas de política monetaria procíclica. El impacto inflacionario de la depreciación demanda un reexamen de la respuesta de la política monetaria de los bancos centrales. En síntesis, les dice que no lo han hecho bien
por el contrario lo han hecho mal, han sido procíclicos, han abundado las crisis en sus países, ¿no? Y este es un tema que lo comentábamos hace unos minutos. Tuve la oportunidad de decírselo a Christine Lagarde y a todo su equipo de economistas, conjuntamente en una sala mucho más grande que esta, con ministros y presidentes de otros bancos centrales. Esto ha estado recomendando, esto han seguido diciendo y ahora les dicen que lo han hecho mal. La publicación de este año cambia el énfasis y dice que las políticas monetarias deberían ser expansivas, deberían ser acomodaticias, ¿no? Eso es lo que está señalando ahora el informe del Fondo Monetario, y deberían apoyar el crecimiento de la región. Es algo que les estuvimos diciendo desde el año 2014, cuando ellos estaban recomendando contracción monetaria. Pareciera ser, no estoy convencido de ello, una revisión en el sentido de que se estarían preocupando más por el crecimiento, ¿no? Entonces, esa es la orientación de la política monetaria de Bolivia versus la política que implementa el Fondo Monetario. Respecto a la independencia del Banco Central, hay mucha literatura donde el FMI destaca la importancia de la independencia de los bancos centrales. Eso da una estabilidad de precios duradera, evita los ciclos políticos, evita la dominancia fiscal. Podríamos citar mucho de lo que ellos dicen, ¿no? De nuestro lado, creemos que la coordinación es mucho más importante, porque en la práctica esa independencia nunca ha funcionado. En los momentos en que el Estado necesita recursos, ha acudido igual a los bancos centrales. Es mejor hacer una responsabilidad compartida entre el crecimiento y la estabilidad de precios. De esta forma, en Bolivia, cada principio de año, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central firman un acuerdo muy parecido a los acuerdos que firman los países con el Fondo Monetario, pero este es un acuerdo soberano entre autoridades del país y donde le dicen a toda la población a qué se están comprometiendo en materia de objetivos macroeconómicos. Eso hace que el ministro de Economía le preocupe la inflación, así como le preocupa el crecimiento. Lo mismo que al presidente del Banco Central le preocupa el crecimiento, como también alcanzar la estabilidad de precios, ¿no? Ese esfuerzo compartido, hay mucha literatura respecto a esto, que la coordinación lleva a mejores resultados. Sobre la flexibilidad y estabilidad del tipo de cambio, lo que dice la teoría es que los regímenes flexibles son propicios para el crecimiento, y ahí tengo algunas citas de autores que señalan esto. Sin embargo, si vemos las tasas de crecimiento de los regímenes flexibles han sido más bajas que las tasas de crecimiento de los países con regímenes intermedios, como es el caso de Bolivia, ¿no? Entonces, lo que dice la teoría no se ha cumplido, no han cuidado siquiera el crecimiento, que de acuerdo a la teoría deberían haberla cuidado mejor, y han resultado con tasas de crecimiento más bajas. Y un poco detrás de esto está esa correlación tan fuerte que existe entre tipo de cambio e inflación. La línea celeste es el tipo de cambio y la línea azul es la inflación. Entonces sube el tipo de cambio, sube la inflación en estos países, y cuando sube la inflación, como existe independencia, el Banco Central dice: tengo que cuidar que no haya inflación, subo la tasa de interés. ¿Y qué hace al subir la tasa de interés? Disminuye la inversión, el consumo, hace caer la actividad económica. Entonces, está como condicionado a tener un comportamiento en contra de lo que podría ser un objetivo de crecimiento en momentos como estos, ¿no? Este año, en abril de este año, el Fondo Monetario ha publicado este libro, donde en algún sentido dice: ¿por qué es bueno intervenir en los mercados cambiarios? Noten ustedes, Fondo Monetario, que es el origen de la flexibilidad absoluta, y dice: ¿por qué es bueno acumular reservas internacionales para precaución? Si hay flexibilidad de tipo de cambio, no necesitan reservas, eso es lo que dice la teoría. Atenuar los riesgos de la inestabilidad financiera, un tema que lo hemos estado mencionando mucho en Bolivia, porque nuestro sistema era muy dolarizado y es muy riesgoso en ese sistema la volatilidad cambiaria. Mitigar los traspasos de la inflación. Les mostraba hace un momento unas láminas donde ellos decían que no hay traspaso. Hoy están reconociendo que sí hay un efecto traspaso del tipo de cambio a la inflación, y también para manejar choques más persistentes, ¿no? Para nosotros
la devaluación ha tenido efectos contractivos y esto es un tema bastante también contestatario a lo que es el enfoque convencional. La teoría más básica nos dice: cuando devalúas, generas exportaciones, generas trabajo y generas actividad, de manera que las devaluaciones tienen efectos expansivos en la actividad económica. Lo hemos mencionado muchísimas veces en el caso de Bolivia cuando empezamos, porque Bolivia tiene una larga tradición de devaluar, ¿no? A partir del 2006 empezamos en la dirección contraria. Y cuando explicábamos esto, les decíamos a la población, porque bueno, la sorpresa era natural de que se había cambiado una tendencia de décadas, de que eso estaba trayendo inflación, ¿no? Si bien le favorecía a un exportador, le costaba al exportador y a toda la población en general con el tema de la inflación. Que la producción, sobre todo en el caso nuestro, no reacciona al tipo de cambio de manera muy rápida, que se encarecen los costos de producción, porque hay muchos insumos y bienes de capital importados, ¿no? Este argumento que manejamos 2006, 2007... en el año 2008 lo utiliza, y no digo que lo hayan copiado, pero lo utilizan en el Foro Económico Mundial, y a partir de ese año deciden quitar el tipo de cambio real como variable de competitividad de los países. Es decir, para medir la competitividad de cualquier país ya no se toma el tipo de cambio real, ¿no? Y el argumento es precisamente este. Y aquí viene la otra instrumentación de la política cambiaria. Les hablaba de la política monetaria: Banco Central fija cantidad, el mercado fija las tasas, y en este caso el Banco Central administra el tipo de cambio, ¿no? Y es el mercado el que fija las cantidades. Y la racionalidad era precisamente lo que les decía: son mercados mucho más heterogéneos, hay un número enorme de participantes, menos informados, las asimetrías de información están en todo ámbito, y eso es lo que daña el funcionamiento de un mercado. De manera que hay mucha proclividad a la sobrereacción, ¿no? El tipo de cambio no se está moviendo de acuerdo a los fundamentos que dice la teoría, porque ha aumentado, ha disminuido la oferta. Se está moviendo porque la gente sobrereacciona ante lo que podría temer que ocurra en el futuro, ¿no? De esa manera, nosotros preferimos operar administrando el tipo de cambio. Con esto, en la gráfica de la izquierda, podemos ver que logramos bajar la inflación. La inflación es muy baja en Bolivia y eso ha ayudado a la política monetaria expansiva. Es decir, con inflación más baja, le estábamos dando tasa de interés más baja a toda la población para el consumo, para la inversión. Pero además, como el tipo de cambio no es una variable que solo va en una tendencia, eso le pasa a todos los países con flexibilidad cambiaria, si no sube, después de un tiempo está bajando. No ha habido una diferencia en competitividad cambiaria. Nuestro rango, que está en esa banda, se ha mantenido dentro de lo que se llama el tipo de cambio de equilibrio, es decir, no nos hemos apreciado. Manteniendo el tipo de cambio fijo, no hemos tenido una apreciación real que vaya a llevarnos fuera de lo que es un equilibrio. Como les decía, muy poca preocupación por desdolarizar. Los informes o acuerdos que se han hecho en Bolivia con el Fondo Monetario nunca les ha preocupado que la economía se desdolarice, ¿no? Y para nosotros esa ha sido una precondición, ¿no? Aquí hay algunas citas donde ellos no mostraban ninguna recomendación por desdolarizar, aunque recientemente en una publicación que sacan en el 2016 señalan que para que la economía se desdolarice debe estar con metas de inflación. Justamente estábamos en Washington cuando se sale esta publicación y muestran el exitoso caso del Perú, ¿no? Y ahí les dejo y luego les voy a comentar lo que hicimos con las autoridades. Hicimos esta gráfica y les mostramos al Fondo Monetario, Cristina Lagarde y su equipo. O sea, ustedes destacan el exitoso caso de desdolarización de esa economía en la línea roja y no dice nada de Bolivia, ¿no? Y claro, la precondición era seguir la recomendación del Fondo Monetario para reducir la dolarización, pero nosotros, haciendo todo lo contrario, lo hemos reducido de una manera mucho más significativa que cualquier otra economía de la región y creo del mundo, ¿no?
Algunas cosas que hemos hecho para desdolarizar la economía. El tipo de cambio lo hemos apreciado. La línea azul en la gráfica de la izquierda muestra al subir que está bajando el tipo de cambio. En realidad solo era para fines del gráfico. Y la línea amarilla muestra la bolivianización. O sea, entre paréntesis, lo llamamos bolivianización porque además le hemos querido dar un sentido de soberanía monetaria. O sea, la población se siente orgullosa de no usar el dólar, ¿no? Pero ahí, la línea amarilla, como ustedes ven, sube en el momento en que pasamos a apreciar. Esa fue una de las medidas que hicimos. Mucha gente ahorraba dólares incluso en sus colchones, porque era una forma de preservar valor. En la medida en que estábamos apreciando, esos dólares se fueron al Banco Central a incrementar las reservas internacionales, ¿no? La gráfica de la derecha muestra el diferencial entre el tipo de cambio y de compra. Lo ampliamos para que la gente, una práctica muy común, recibía el sueldo en moneda nacional, iba al mercado cambiario, lo volvía a dólares y luego lo volvía a convertir a moneda nacional. Entonces, para darle un costo a ese proceso, ampliamos el diferencial del tipo de cambio, ¿no? Observen ustedes, todas estas gráficas están partiendo de fines del 2005, 2006, esas medidas que hicimos. La gráfica de la izquierda, el área celeste muestra la tasa de encaje en moneda extranjera, ¿no? La subimos a un nivel que sorprendió al mundo, creo, casi 70% de encaje a los depósitos en moneda extranjera, ¿no? Y fuimos reduciéndolo recientemente. O sea, ya estamos desmantelando esas medidas que nos han permitido desdolarizar la economía, pero no solo por desmantelarla, sino porque además en este momento nos sirven para meter liquidez e incrementar la cartera, el crecimiento e incrementar las reservas internacionales. Tiene otra particularidad este encaje, porque todo el encaje que tomábamos en dólares lo ponemos en una cuenta fuera del Banco Central. De manera que ahí rompimos con ese fenómeno que se llamaba las crisis gemelas, crisis bancaria y crisis cambiaria. Cuando a un banco le iba mal, la gente empezaba a retirar los dólares, el Banco Central empezaba a perder reservas, de manera que se daban esas crisis gemelas. Nosotros lo que hicimos aquí, este encaje, lo obtenemos fuera de las reservas. Y si pasara algo con los depósitos, no la va a afectar a las reservas. Ahora, como estamos bajando la tasa de encaje, y como estaban fuera de las reservas, estos dólares vuelven a las reservas internacionales, ¿no? O sea, es paradójico porque normalmente un banco central, cualquiera de la región, al bajar la tasa de encaje en dólares, va a perder dólares. Nosotros estamos ganando dólares y damos liquidez en moneda nacional. Como les mostraba en el gráfico de la derecha, Bolivia era un país que solo operaba en dólares. El Banco Central hacía emisiones de papeles solamente en dólares, ¿no? La parte del área amarilla. Actualmente solo operamos en moneda nacional. O sea, esa opción de última instancia para los bancos de ir a dejar su liquidez en dólares al Banco Central se acabó, ¿no? En algún momento tuvimos que luchar contra la inflación. La inflación fue un fenómeno común en el continente en el 2006-2007 y en ese momento creamos títulos indexados a la inflación, ¿no? Emitimos papeles con indexación a la inflación, de manera que había valor real de estos papeles, pero ya esto no lo usamos y ayudó a la desdolarización. Bueno, en fin, se realizaron muchas otras medidas, el ITF, impuestos, etc. Y esta gráfica muestra cuál ha sido nuestra preocupación, de generar en todo momento un rendimiento real de los depósitos en moneda nacional, ¿no? En correspondencia a la moneda extranjera, es decir, mientras que en el pasado quien ahorraba en dólares ganaba más, por eso es el área amarilla por debajo del cero, actualmente quien ahorra en moneda nacional gana más en rentabilidad, ¿no? Bueno, esto muestra cómo nos hemos dividido en cuanto a impactos y nuestro enfoque de preocuparnos primero por la reducción de la pobreza y no ir en la idea de que vamos a esperar de que gotee bienestar, ¿no? De manera que en Bolivia se hizo muchas medidas de corte social, el bono Juancito Pinto, que es para promover la escolaridad de los niños,
la renta dignidad, que es a las personas de la tercera edad, el bono Juana Zurduy, mujeres embarazadas y niños recién nacidos, y el salario mínimo ha estado creciendo sostenidamente. Si esta gráfica la tendría extendida hacia el pasado, ese salario en términos nominales estaba congelado. Y finalmente, la comunicación. Le hemos dado mucho énfasis a la comunicación. Hay reuniones permanentes de las autoridades, no solo con gremios empresariales, sino con organizaciones sociales, con estudiantes y también con sistemas financieros, en fin, ¿no? De manera que tenemos un mecanismo de coordinación permanente. Cada semana, los días viernes, nos reunimos presidente del Banco Central, ministro de Economía, todos los ministros del área económica, para ver cómo se están comportando las variables, ¿no? Y en esa línea hemos hecho mucho de actividades como jornadas, encuentros, ensayo escolar. Trabajamos con los niños desde los primeros años de colegio hasta los últimos años, con profesionales y con diferentes niveles de educación, ¿no? Entonces, este ejercicio econométrico muestra cómo la credibilidad del Banco Central ha ido aumentando, ¿no? Esa línea, al ser ascendente, muestra que cada vez lo que dice el Banco Central es más creíble. Eso facilita mucho la eficacia de las políticas. Bien, para terminar, hago un recuento de lo que es el contexto externo: desaceleración, caída de precios de las materias primas, y un crecimiento económico muy débil, ¿no? Ahí tienen la primera caída en el año 2009, la crisis financiera internacional en la línea roja, eso es América del Sur. Y después viene la crisis de deuda soberana en Europa, la caída de los precios de las materias primas, y eso golpea más fuertemente a América del Sur. La caída se da en la línea roja, como pueden observar, de manera mucho más drástica. 2 años con tasas negativas, 2015-2016. Una recuperación muy incipiente en estos años, y las proyecciones están muy cerca de cero para este año, ¿no? Por otra parte, elevada desigualdad, cada vez el 1% de mayores ingresos detenta cada vez más parte de la producción nacional. Esos son los elementos que configuran, y actualmente la incertidumbre, el índice global de incertidumbre está en los niveles históricos más altos, ¿no? Ni en la guerra del Golfo, ni en la crisis financiera estuvo en esos niveles, y en este momento la incertidumbre es lo que está caracterizando al mundo. Tensiones comerciales, oscilaciones de precios de las materias primas, en fin, todo un contexto de incertidumbre. Y en ese contexto, Bolivia alcanza la inflación más baja. Aquí estoy comparando Bolivia con los países con metas de inflación. Casi todos los años tenemos una inflación más baja que cualquier otro país. Cuando hacíamos esto, los organismos internacionales nos decían: tu política contracíclica va a terminar en inflación. Hemos tenido tasas de inflación más bajas que estos países. Y en todos los años alcanzamos un crecimiento mucho más alto que estas economías, que de acuerdo a la teoría, la flexibilidad cambiaria debería proteger a su actividad de los choques externos, ¿no? La línea amarilla muestra cómo les ha ido a estas economías, la barra azul es el crecimiento de Bolivia, ¿no? Y ese crecimiento de Bolivia, que estoy recuperando la línea roja de América del Sur, comparada con la de Bolivia. Bolivia alcanza los dos requisitos: la tasa más alta de crecimiento del continente, al mismo tiempo la tasa menos volátil, ¿no? Entonces la volatilidad también es muy mala, crecer un año a una tasa alta y al siguiente año una tasa muy baja, no es bueno. Y creo que los dos objetivos centrales que los economistas a veces nos olvidamos, y que es la razón de nuestra profesión, es reducir la desocupación, el desempleo, ¿no? Y la otra, reducir la pobreza y la desigualdad. En este caso, en la desocupación, Bolivia tiene la tasa más baja de desempleo de América del Sur. Reducimos la pobreza moderada, la pobreza extrema, la tasa de desempleo. Todos los indicadores sociales han ido en la dirección adecuada. El índice de Gini ha bajado, la desigualdad está bajando sustancialmente en Bolivia. Y esta gráfica la tomo del Banco Mundial, donde muestra que Bolivia este es el mundo, todos los países del mundo, ¿no? Que Bolivia es el país que ha alcanzado el mayor crecimiento de ingresos del 40% más pobre de la población, ¿no? Y la estructura de la población por ingresos ha cambiado notablemente, de tener una base
muy grande, más del 60% de población de bajos ingresos, ahora es la población de ingresos medios la que está ocupando esa estructura, 62%, ¿no? Pero después de haber hecho todo esto, se ha hecho con la precaución tal de que los espacios no se han agotado. Tenemos más del 23% del PIB en reservas internacionales, es decir, muchas reservas internacionales. Y tenemos depósitos del gobierno en el Banco Central que solamente retirando pueden expandir, no necesita crédito, y pasivos monetarios con los cuales el Banco Central puede seguir expandiendo. O sea, hemos cuidado enfrentar los ciclos adversos sin socavar nuestras reservas, ¿no? Entonces, ya para terminar, hago un recuento de lo que acabamos de ver: una actividad económica global y regional debilitada por todas las tensiones que ustedes conocen, donde las recetas ortodoxas han resultado contraproducentes y acentuaron los efectos negativos de los ciclos, fueron procíclicas, y muchas recomendaciones que estamos viendo ya en este año han sido la praxis en el caso de Bolivia, como calibrar la política fiscal y monetaria evitando perjudicar el crecimiento, las políticas que deben adaptarse a las necesidades de cada país. Parece extraño que esto lo diga el Fondo Monetario, ¿no? Y el crecimiento se debilita con respecto al escenario base y por tanto habrá que ser más acomodaticio, es decir, más expansivo. Creemos que, como lo señalaba, el propósito de la economía es proteger el crecimiento, reducir el desempleo, la pobreza y la desigualdad. Y aquí cito a Piketty que una caída en la tasa de crecimiento es suficiente para dar lugar a mayor desigualdad, ¿no? Y aquí cito a la CEPAL, donde dice que la desigualdad es ineficiente. Muchos de los enfoques y los enfoques actuales de los organismos están apuntando a la eficiencia, por eso pusimos esta cita, donde se muestra que para mejorar la eficiencia hay que reducir la desigualdad. Finalmente, esta orientación contracíclica y heterodoxa en Bolivia ha permitido atenuar los efectos adversos de los ciclos económicos y nos ha permitido alcanzar los objetivos de mantener el dinamismo de la actividad económica, la estabilidad de precios, reducir el desempleo, la pobreza y la desigualdad. Y todavía tenemos un espacio muy importante para continuar generando estos impulsos para sostener el dinamismo de la actividad económica y programas de protección social. Y creemos que la economía debe funcionar para todos, no solamente para el empresario y que luego gote bienestar. Esto significa proporcionar las capacidades para que todas las personas florezcan como seres humanos y participen plenamente de la vida en sociedad. Bueno, muchas gracias.